Esta es una nueva cápsula y hoy día vamos a hablar sobre algunas funciones de números y funciones de conversiones como lo que son el toChar, toDate y toNumber. Ya hemos visto funciones de caracteres y funciones de fecha, algunas cosas simples que nos pueden ayudar en la vida cotidiana y en cómo entenderla, por lo menos en las sentencias select de SQL. Nuestra primera función que vamos a ver va a ser el round, nuestra segunda función va a ser el trunc y nuestra tercera función va a ser el mod. El round redondea, o sea, nos trae de vuelta el valor que nosotros queremos mostrar. Por ejemplo, si yo digo select a mi valor, ejemplo, 5,6, por ejemplo, y esto lo llevamos a un from dual, y yo lo ejecuto, punto, ahí sí, y yo lo ejecuto, me va a dar 5,6. Si yo lo redondeo, yo le puedo decir 5, 6, 7, 8, 6, ahí para que sea más largo, y si yo lo redondeo en formato automático, él lo entiende como que lo va a redondear en 0, es decir, coma 0, 0 caracteres, 0 decimales. Si yo le digo quiero que lo redondees en 2 decimales, me lo va a mostrar redondeado en 2 decimales. Si yo quiero que me lo muestres en un decimal, me lo va a mostrar redondeado en un decimal. Entonces, lo mismo funciona con el trunc, pero el trunc, a diferencia del round, corta. Entonces vamos a tomar el mismo valor que tenemos acá. Y yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que lo cortes en 0 caracteres. O sea, lo deja tal cual. No lo redondea. Es como decirle 0 caracteres. O redondearlo en 2 caracteres. O redondearlo en un carácter. O córtalo, perdón, en un carácter. El round redondea, el trunc corta el valor sin redondear. ¿Ok? ¿Eso cómo lo podríamos ejecutar en una función normal? En un concepto real. Yo podría decir, ¿sabes qué? Quiero seleccionar el first name del usuario proveniente de la tabla employees y quiero traer, por ejemplo, el salario. Y digo, ¿sabes qué? El salario multiplicado por el commission PST para que me traiga la comisión. Y si yo lo ejecuto, me va a traer el cálculo y quiero que solamente me muestre algunos valores. Entonces le digo where, donde la comisión o el commission PST sea igual is not null. O sea que me muestre todos los que no sean nulos. Así me muestra todos los valores. Ya estos valores le quiero decir, ¿sabes qué? Quiero que lo multipliques, quiero que lo dividas en 3.5. Y ahí me trae los valores redondeados, o sea, con decimales. Si yo le aplico un round y le pongo paréntesis y paréntesis acá, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que lo redondees por 2 decimales. Me lo va a redondear todo a 2 decimales. O quiero que me lo redondees a un decimal. Me lo va a redondear a un decimal o a 0 decimales. Si se fijaron, voy a volver atrás. El de Karen estaba en 57, el de Alberto estaba en 1028, pero si yo le pongo 0, lo redondea. Por ende lo traes el número mayor más cercano. Si yo genero esto mismo, pero ahora con el trunc, lo que hace es cortarlo y dejarlo tal como aparecía en un principio. Con el valor no redondeado, sino que expuesto como corresponde. Bien, espero que lo hayan entendido cómo funciona. Es bastante simple, no es complejo para nada. Pero la otra parte que me falta es el mod. El mod trae el resto de una división. Si yo quiero dividir, por ejemplo, 3 dividido en 2, 3 dividido en 2, el resto de la división es 1. Si yo lo quiero hacer en números pares, número impares, va a salir 0. Muchas veces se utiliza para saber si el número es par o impar. Quizás es un poco lento, es fácil saber cuando termina en 2 o cuando termina en 3, pero uno por uno es un poco complejo. Yo lo haría quizás en algo un poco más difícil, como por ejemplo esto, donde podríamos saber si el número es par o impar por cada uno. Entonces yo podría decir, ¿sabéis qué? Mod a esto que tenemos acá, y así podemos saber si el número es par o impar.
Aquí le falta un paréntesis. Ahí sí. A ver, pero... Ahí sí. Sabemos si el número es par o impar. O sea, en realidad traemos la división entre uno y el otro y nos muestra el carácter sobrante o que nos queda dentro de la división. Si el valor es dividido en 3, nos puede dar entre 1 a 2. Si nos da 1 es par, si nos da 0 es impar, el número como termina. Si nos da 2 ya es un resto mayor que también se toma como par. Pero de igual forma nos muestra el resto de una división. ¿Cuántas veces caen? Lo que sobra es nuestro resto. ¿Bien? No es difícil de entender. Entonces, ya entendemos cómo funciona. Por ejemplo, tenemos algunas características del tuchar que a mí me interesa que ustedes aprendan y que vamos a ver hoy, ahora. Y que no es difícil y que me interesa que ustedes lo vean de manera bastante sencilla. Por ejemplo, la primera característica del tuchar es que nosotros podemos transformar un valor, por ejemplo, un número. Puedo decir, ¿sabéis que quiero traer el first name de la tabla de employees, siempre con el mismo, nuestra vieja confiable, y vamos a traer el salario? Y el salario, traerlo de esta forma es bastante incómodo si lo damos cuenta un poquito. Porque por lo menos a mí me marea un poco el hecho o el concepto de que no existan separación de miles. Entonces, al no existir una separación de 1000, a mí me complica un poco visualmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar con un tuchar? Que es una conversión, aplicarlo en texto. Decirle, ¿sabes qué? Este valor lo voy a transformar en texto al número, pero quiero transformar el texto de número que tenemos acá a ciertas características. ¿Qué característica? La que voy a aplicar yo. O sea, al salario le quiero aplicar un valor de moneda. Y yo le digo, ¿sabes qué? Quiero transformarte en moneda. Le pongo el símbolo peso, le digo 999 porque son la cantidad de caracteres, G, que es el punto, 999, G y el punto. Y nuevamente 999. Así el valor lo entiende y él es capaz de poder separarlo en miles y ponerle el punto asociado a cada uno para que quede visualmente claro de cómo se trata. Y esto incluso nos puede servir para un concepto de transformarlo. Por ejemplo, podemos decir que el dólar está a 6.91 y lo queremos traer en pesos. Entonces ya podemos saber cómo es el concepto un poco más real con la separación de miles y en moneda chilena. Esa es una de las características que tiene este concepto. Otro de los datos o otro de los puntos que a mí me interesaría que ustedes jugaran un poco es cómo poder traer algunos conceptos reales de funciones de fecha. Por ejemplo, yo podría decirle al toDate o al toChar que me traiga ciertas cantidades de fecha. Por ejemplo, le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que a este valor, toChar, a esta fecha que tengo acá, al sysdate, quiero que me traigas el día. Yo le pongo dd y me trae el día de la fecha actual. O quizás de una fecha X. O quiero que me traigas el día escrito. O quiero que me traigas en qué día del año nos encontramos. Nos encontramos en el 253 del año. ¿Bien? O quiero que me traigas el día, como dice Daddy Yankee, medio DIY, comprimido, o sea, abreviado, del día de la semana. O quiero que me traigas el año, escrito en palabras. Oye, ojo, que aquí el año lo trae en inglés porque literalmente nosotros los latinos no ocupamos mucho el año en inglés, en español, escrito. Así que lo trae de esta forma. O el año normal, como ya sabemos. O el mes. O el mes escrito. O el mes abreviado. O
el mes, pero en romano. O la semana del año en que nos encontramos. O con una W, la semana de este mes. No estamos en la segunda semana del mes. ¿Cómo lo sabemos? Nos vamos acá. Ya estamos en la segunda semana de este mes. Bien, no es difícil para nada, es súper sencillo. También tenemos la J. ¿Qué significa J? El día juliano. Se calcula alrededor del 1 de enero del 4712 o 13 antes de Cristo, es el primer día, y de ahí en adelante hasta el día de hoy han pasado esta cantidad de años, o días en realidad. Han pasado 2.458.372 días hasta el día de hoy. O podemos pedir que nos traigan la hora. O la hora en 24. O los minutos. O los segundos. Y ahí empezar a jugar. ¿Ven? No es difícil para nada, sino que es sumamente sencillo. Incluso yo le puedo decir, ¿sabes qué? Aquí quiero que me traigas el día escrito. Comillas doble, y le digo día de, le pongo fmti para que borre el espacio en blanco, del tanto month, fm month, del mes, del, con comillas doble, del año tanto. Entonces el lenguaje lo va a entender y va a decir lunes 10 de septiembre del 2018. Bien, es una forma de poder jugar con las fechas, es una forma sencilla de poder verlo y es una forma de convertir un valor. No solamente convertimos un valor de texto, de número a texto, sino que también somos capaces de convertir una fecha, que también es un número, a texto, y también lo que es un número, convertirlo a moneda como una forma más notoria de poder entender cómo funciona esta transformación. El to-date, que es un valor bastante sencillo de poder comprender. El to-date lo que hace es transformar la fecha. Vamos a tomar este mismo ejemplo y lo vamos a llevar acá. Y el to-date es una forma de transformar la fecha y decirle cuál es la fecha. Si yo, por ejemplo, quiero restar dos fechas, digo, oye, ¿sabéis que quiero restar la fecha del 27 del 8 del 2018 menos el 29 del 8 del 18, lo más probable es que se caiga. Y vamos a ver por qué. Insisto, a mí me gusta muchas veces probar por qué se cae antes de que funcione perfectamente. Si yo hago esta resta, me va a decir que son números inválidos. ¿Por qué son números inválidos? Porque no entiende que sean fechas. Entonces, si yo le digo to date y lo convierto a fecha y le digo claramente cómo va a estar la fecha disponible dentro de él, le digo, ¿sabes qué? Va a estar el día, va a estar el mes y va a estar el año. El lenguaje lo va a entender como número o como fecha en este caso y va a ser capaz de poder cambiarlo y hacer la resta correspondiente. Te trae la cantidad de días que hay entre los dos o entre las dos fechas. Día, mes, año. Y te trae la diferencia. Perfecto. Porque ahí recién entienden que es un día. O inclusive, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Hoy día estamos a 37, o sea, 12. Estamos en diciembre 12 del primero del 18. Si yo al lenguaje no le digo cuál es la fecha, lo más probable es que él entienda otra cosa. Entonces, yo le digo, si estamos en el mes 12, le tengo que decir literalmente que primero va a ir el mes, luego va a ir el día y luego va a ir el año. Entonces, él en forma automática va a entender
que es el mes, el día y el año, y lo va a transformar visualmente a otro contexto, al contexto que nosotros tenemos en nuestro calendario. Primero del 12, de este caso del 008, así que le vamos a poner aquí 2018. Bien, perfecto. Espero que lo hayan entendido. El ToNumber es un concepto sumamente sencillo. Hasta el momento es esto lo que vamos a aplicar, pero el ToNumber es un concepto sumamente fácil de lograr entender. Y muchas veces nosotros ocupamos un texto para poder aplicar el número. Entonces, antiguamente uno al momento de hacer un select decía 3.4 o 3,5 from dual. Y el lenguaje no lo entendía como tal, sino que lo separaba en dos columnas. Si yo le aplico ToNumber, vamos a ver ahora, ToNumber, y esto lo ejecuto, me va a decir que no son la cantidad de argumentos necesarios. ¿Por qué? Porque ahora él va a entender que esto es un número y lo va a mostrar como tal. Entonces, el ToNumber es una forma de convertir un texto a número. Aunque esté en formato de texto, él lo va a entender como si fuese un número. ¿Ven? Entonces, si yo tengo el número así, tal cual, y este formato le digo por 2, yo no sé si funciona, parece que sí. Antiguamente no funcionaba. Entonces, como era texto, tendríamos que haberlo transformado en ToNumber. Actualmente lo que hace el sistema es transformarlo en forma automática. Dice, ok, se equivocó el pavito leso, pero no importa, va a funcionar igual. Y si lo ejecuta, va a entenderlo como tal, lo transforma de número a texto, o sea, de texto a número, y lo multiplica por 2. Entonces, espero que esta cápsula le haya servido bastante, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad. La siguiente clase o la siguiente cápsula que nosotros tengamos que trabajar. Cuídense harto. Todavía nos quedan los NBL, NBL2, el Cool Case y el is null, o sea, null if. Y eso sería todo lo de este semestre. ¿Ok? Cuídense harto, un abrazo para todos. Recuerde colocar like a todo lo que estemos haciendo. Si no, activar la campanita para que pueda tener todos los videos de este semestre. Cuídense harto, de verdad. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.